Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les saludamos desde el foro de Canal 44 y le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Antes de empezar, le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hacer un análisis sobre el nuevo virus identificado en China con potencial pandémico. Podría ser una catástrofe más para el mundo con el COVID. Esta semana la Organización Mundial de la Salud acude a China precisamente para realizar estudios. Para la Organización Panamericana de la Salud, la lucha contra la propagación del coronavirus en el continente americano será difícil en el futuro a causa de la situación económica por la que atraviesan muchas de sus naciones. Le decimos también que iniciamos esta semana en México con 30,000 muertos por COVID-19. Este fin de semana en el cuarto mes de la pandemia en nuestro país. Viajaremos hasta China y Estados Unidos, donde nuestros compañeros periodistas nos darán una actualización de la situación que guardan hoy por hoy estas dos naciones. Iniciamos. El mundo puede enfrentarse a un nuevo virus pandémico denominado G4. A la fecha, solo ha sido identificado en China. Aún el mundo no asimila las repercusiones del nuevo coronavirus, caracterizado por su rápida expansión mundial y de tener una mortalidad global alta. Ahora podría enfrentarse a otro virus con potencial pandémico. La COVID-19 sigue dejando a su paso miles de enfermos. A la fecha van 11.370.000 personas que han cursado con los signos y síntomas de forma leve, moderada y grave, e incluso de forma sintomática. En su trayecto mortal, pintando de rojo a cada país, ha dejado sin respirar a 532.700 personas. Los 5 países con más decesos actualmente son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Italia y México, de los cuales 3 son de la región América. A la fecha, 21 países han rebasado los contagios de China. Actualmente acumula 84.870 casos y 4.641 muertes. Desde el mes de marzo comenzó a disminuir de manera considerable el número de infecciones. En esta región surgió el nuevo coronavirus, informando en diciembre del 2019 al mundo sobre los brotes. En ese momento tenían 7.700 casos y 170 muertes. Adicionalmente había 82 casos en 18 países. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional y el 11 de marzo como una pandemia al extenderse la COVID-19 por todo el mundo. Termina el primer semestre del año y ya se anuncia una posible amenaza pandémica más. Desde China, llamada G4, proviene de la gripe porcina H1N1 que causó la pandemia del 2009. Este virus, identificado, advierten científicos chinos, tiene el potencial de causar una futura pandemia. G4 se caracteriza por infectar a humanos de rápida réplica en la vía aérea y aunque la persona tenga la vacuna de influenza H1N1, no tendrá inmunidad. El G4 puede provocar una infección grave e incluso la muerte, de acuerdo a los científicos. Los posibles síntomas son fiebre, letargo, falta de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea. Con esta advertencia y siguiendo su trayecto la COVID-19, el llamado mundial a combatir los virus, reforzando todas las medidas sanitarias y de higiene.
Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López. Viajamos ahora a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el reporte más reciente de la OMS. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos confirmados de COVID-19 se sitúa ya en más de 11.300.000 en todo el mundo, mientras que los fallecidos son casi 532.000, según el recuento a esta hora de la Organización Mundial de la Salud. El número de infecciones diarias sigue marcando récords y ya está incluso por encima de las 200.000. Lo único que se mantiene más o menos estable es la cantidad de fallecimientos, que desde hace varias semanas se ha estancado en el entorno de las 4 o 5.000 cada jornada. América ha sumado en los últimos días casi 300.000 casos adicionales y ahora camina ya sin remedio a los 6 millones de infectados. Y si lo vemos por países, el top 5 se mantiene con Estados Unidos al frente como el más afectado del planeta, con 2.800.000 casos confirmados. Brasil, por encima ya ampliamente del 1,5 millones, es segundo. Rusia tercero con 900.000 infectados. La India cuarto con cerca de 700.000 y Perú en quinto lugar ronda los 300.000. Estos países no consiguen detener la expansión del coronavirus entre sus poblaciones, mientras que el mundo tiene puesta la esperanza en el desarrollo de una vacuna y de tratamientos eficaces para salvar a los pacientes graves. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha anticipado que una vacuna fiable y comprobada podría estar lista como bien pronto a principios del próximo año, dependiendo de la capacidad de producción internacional, mientras que las investigaciones sobre tratamientos farmacológicos todavía no dan resultados satisfactorios. La OMS ha detenido incluso los ensayos clínicos que supervisa en pacientes hospitalizados con hidrocloroquina y con lopinavir-ritonavir, ya que ambos medicamentos han mostrado que reducen muy poco o nada la mortalidad en comparación con los tratamientos estándar. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto Castañares. La pandemia continúa latente, no solamente en los países de América Latina, donde hoy por hoy se enfrentan los contagios más álgidos, la fase más cruenta, sino también en otros países donde ya habían entrado en una desescalada, en un descenso, se registran nuevos brotes y esto ha obligado a que en algunas de estas regiones, países o ciudades se haya llamado de nueva cuenta a la cuarentena. Saludamos como todos los días y me da mucho gusto recibirlo aquí en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, qué gusto. Belén, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, gracias por siempre por estar con nosotros. Doctor, le anunciábamos ya a nuestra audiencia sobre este nuevo virus de gripe porcina con potencial pandémico del que comienzan a hablar ya las autoridades. ¿En qué consiste, doctor? ¿Qué se sabe de este nuevo virus? Bueno, aproximadamente hace 15 días aparece una publicación en la que se alerta sobre la circulación frecuente de un grupo de virus. No es estrictamente uno solo, pero por eso se llama G4, a propósito de luego los grupos de países que se reúnen para ciertos acuerdos políticos y comerciales. Bueno, pues este es un G4 y es un conjunto de virus de influenza H1N1 que desde el 2016 está circulando en ganado porcino y el cual tiene cierto parecido genómico a un virus de influenza aviar euroasiático. Bueno, ¿cuál es el punto con este H1N1 que está desde el 2016 causando infección en porcinos, que ya ha infectado a humanos y que en estudios de laboratorio se ha evidenciado que este virus tiene capacidad de infectar células respiratorias del ser humano?
Cuando eso ocurre, la Organización Mundial de la Salud casi siempre alerta muy rápido para que las autoridades mantengan mucha vigilancia epidemiológica en todo el mundo, porque los virus de influenza pueden transmitirse interespecies de manera relativamente fácil y eventualmente cuando se dan condiciones epidémicas se da la transmisión humano a humano. Este virus H1N1G4 de porcinos se ha transmitido de porcinos a humanos, pero todavía no de humano a humano, y no está causando una enfermedad grave, no ha llegado a provocar la muerte de ninguna persona, por fortuna, pero la alerta es particularmente porque desde el 2019, desde el 2018 de hecho, en el mundo se está esperando que ocurra una pandemia de influenza de grandes proporciones y por supuesto esperemos esto no ocurra, pero cada 10 años o a finales de cada década puede ocurrir epidemia o pandemia de influenza porque son los periodos a partir de los cuales estos virus de influenza, sobre todo influenza tipo A, pueden tener mutaciones mayores que los hacen transmitirse con mayor facilidad y causar enfermedad con mayor gravedad. Entonces, la OMS ha venido alertando desde el 18 sobre la posibilidad de una nueva epidemia o gran pandemia de influenza. Eso es lo que está ocurriendo. Doctor, el hecho de que lleve, digamos, el nombre de H1N1, ¿tiene que ver con los virus que ya conocíamos de la influenza que ya ha circulado en el mundo? Tiene que ver, aunque el motivo por el que llevan la palabra H y la N es porque el virus de influenza tipo A tiene dos antígenos que tanto participan en la generación de la respuesta inmune como también participan en la patogenicidad del virus sobre las células que infecta. Estas dos proteínas o antígenos son neuraminidasa, de ahí la N, y hemaglutinina, de ahí la H. Dependiendo del tipo o de su estructura molecular, se dice que es entonces una N1 o una hemaglutinina tipo 4 o tipo 5. Y entonces, por ejemplo, el virus de la influenza H1N1 que causó la pandemia en el 2009, pues bueno, tenía esas características moleculares en estas dos proteínas, lo cual la hizo caracterizarse y llamarse de esta forma. Pero ese virus, por ejemplo, el del 2009, fue la combinación de un virus porcino, de un virus humano y de un virus aviar. Hubo un mecanismo recombinante que generó un nuevo virus, pero las características de las dos proteínas fueron tales que entonces fueron denominadas H1N1. Pero, por ejemplo, hay virus de la influenza H3N2, que es el que circula con mayor frecuencia en las épocas estacionales. Hay H9N1, hay H5N1, por ejemplo, dentro de los virus aviares de influenza tipo A, hay H5N1 con mucha frecuencia. Entonces depende particularmente de estas dos proteínas que, digamos, son proteínas muy importantes para la replicación del virus. Doctor, regresamos con este y muchos otros temas. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Regresamos.
Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, invitándole para que se ponga en contacto con nosotros a través de las vías que ya le hemos referido. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China dijo este fin de semana que la llamada cepa G4, de la que hemos venido hablando desde el inicio de este programa, que se refiere a gripe porcina, no es nueva y no infecta a otros animales o humanos fácilmente, refutando un estudio divulgado previamente esta semana. La Organización Mundial de la Salud aclaró que el virus reportado en China la semana pasada con potencial pandémico fue detectado desde el 2011 y estudiado desde entonces. De acuerdo a la investigación, se descubrió un genotipo G4 que se convirtió en la cepa dominante en los cerdos, según el informe publicado por la revista estadounidense de la Academia Nacional de Ciencias. El genotipo G4 ha estado dominante en las poblaciones porcinas de China desde el 2016. Lo que preocupa del último reporte es la seroprevalencia entre los trabajadores de las granjas, lo que debe ser investigado cuidadosamente. Se requiere revisión y estudio para entender el contexto y cómo este proceso sucedió. La transferencia de este genotipo a los humanos ha sucedido en el pasado, por lo que la OMS anunció la visita de sus expertos a China para ahondar más en la investigación. Sin embargo, los propios científicos chinos advirtieron de este nuevo peligro por una cepa de gripe porcina que tiene el potencial de contagiar a humanos y podría provocar una nueva pandemia. El estudio fue encabezado por el destacado científico Liu Xinhua de la Universidad de Agricultura de China y se basa en más de 30,000 muestras tomadas entre 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias chinas. Los investigadores realizaron experimentos en hurones que muestran síntomas de gripe parecidos a los humanos, como fiebre y tos, al exponerse a este tipo de virus, y concluyeron que la cepa G4 es altamente infecciosa y causa síntomas graves, informó Rocío López Fonseca. La Organización Panamericana de la Salud hizo un análisis de la respuesta ante la COVID-19 en la región de las Américas. Este fin de semana el mundo registró un nuevo récord de COVID-19 con 212,326 casos en un solo día. 6 de cada 10 personas contagiadas están en la región de las Américas. La Organización Panamericana de la Salud emitió un reporte en el que detalla la respuesta de los países ante el COVID-19, en el cual se destacan los siguientes avances. Inicialmente, solo 3 países, Brasil, Chile y México, estaban revisando las secuencias de las cepas que circulan en estas naciones. En el entorno de la COVID-19, los programas de vacunación requieren inversiones continuas. Argentina, Brasil y México además están luchando contra brotes de sarampión. La OPS apoyó a 8 países para establecer su centro para monitorear mejor los casos de coronavirus. Se trata de Argentina, Belice, Chile, Costa Rica, Guyana, Nicaragua, Surinam y Venezuela. Con el uso de datos de muertes en Ecuador y Perú, la OPS realizó estudios de casos sobre el concepto exceso de mortalidad al desagregar por sexo, grupo de edad, estado civil y lugar de ocurrencia. La OPS se asoció con la Universidad de Harvard para desarrollar herramientas que permitan a los países analizar y visualizar la tasa de reproducción del virus y hacer proyecciones de nuevas infecciones. 8 países están siendo apoyados para usar esta metodología: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Dominicana, Guatemala, Guyana y Santa Lucía. De los 35 países en la región, excepto México y Nicaragua, están implementando medidas que limitan drásticamente el flujo de entrada a viajeros internacionales y medios de transporte, informó Elizabeth Ortiz. La situación económica dificultará la lucha contra el coronavirus en el continente americano. Esto es lo que dice también la Organización Panamericana de la Salud. La lucha contra la propagación del coronavirus en el continente será difícil en el futuro a causa de la situación económica por la que atraviesan muchas de las naciones. Los países presentan perspectivas económicas inciertas debido a problemas nacionales y mundiales, derivados de los efectos de varios meses de confinamiento. El organismo internacional enfatiza además que los sistemas de salud son insuficientes y no están preparados para enfrentar otras enfermedades y epidemias propias de la región de las Américas, como el dengue, malaria, sarampión y mucho menos otra pandemia.
En este momento, Estados Unidos y Brasil representan el 75% de los casos de coronavirus y el 74% de las muertes reportadas en el continente americano, que se convirtió desde hace semanas en el epicentro de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud ha apoyado a los países para adquirir el equipo de protección personal. Hasta el momento, estos equipos han sido distribuidos en 54 envíos a 26 países. Estos suministros vitales para los trabajadores de la salud incluían 1.3 millones de guantes, más de 1 millón de mascarillas quirúrgicas, 400,000 batas y 42,000 gafas protectoras. Al iniciar la pandemia, la OPS envió 25 misiones de expertos técnicos en 20 países para que estuvieran preparados y pudieran realizar pruebas moleculares de laboratorio para detectar la COVID-19 e implementar el seguimiento de los contactos. Ante la reapertura de los países luego de cuarentenas generalizadas, en algunas obligatorias y en otras voluntarias, la Organización Panamericana de la Salud reconoce que habrá ciertos retrocesos, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, nos explicaba ya que este nuevo virus de gripe porcina, que las autoridades sanitarias en el mundo lo han catalogado como de potencial pandémico. Sin embargo, por los recientes estudios y las recientes investigaciones también que se han hecho, podría no ser tan contagioso como se creía en un principio, doctor. Efectivamente. De hecho, han sido muy pocos los seres humanos con evidencia de infección por este nuevo H1N1 porcino, y de igual manera, Belén, cuando se ha estudiado alrededor de 350 o 400 trabajadores de granjas porcícolas en China, en donde hubo infección en estos animales, se encontró en los trabajadores solo un 10% de anticuerpos presentes contra este nuevo virus. Lo podemos interpretar de dos maneras. La primera es que ese 10% que tuvieron anticuerpos positivos ya tuvieron contacto con el virus, ya tuvieron infección, posiblemente asintomática la mayor parte de ellos. Y la segunda interpretación que podemos dar de esto, bueno, es precisamente que ante la posibilidad de que sí se infecte el ser humano, no tendríamos plena certeza de cuánto luego puede transmitirse a otros seres humanos, y de igual forma cuál sería el espectro clínico de la enfermedad, si en todos se estaría presentando de forma leve, muy leve, o si podrían eventualmente presentarse casos graves de la enfermedad. Este nuevo virus es un virus recombinante también. Tiene 5 genes del virus de la influenza H1N1 del 2009, tiene genes de otros virus porcinos y tiene genes de otros virus de influenza aviar. Entonces, definitivamente es nuevo, como lo fue el de 2009, el H1N1 del 2009. Es nuevo y por lo tanto no sabemos con certidumbre cómo podría comportarse ante una expansión mayor epidémica o eventualmente pandémica. Por lo pronto parece no tener alta transmisión al ser humano. Doctor, ¿qué significa que sea recombinante? Recombinante es precisamente que es la combinación de genes provenientes de otros virus. Y en el efecto que esto implica en el organismo, un virus recombinante, ¿cuál es? Es muy variable. Un virus recombinante puede comportarse como asintomático, leve, moderado o grave. Un virus recombinante puede comportarse con poca transmisión entre seres humanos. En fin, es impredecible. Es hasta el momento en que se vive en el escenario real cuando se pueden describir todos esos detalles. Recombinante, además, significa que de forma natural, virus circulantes que estuvieron a lo largo de meses o años
en diferentes especies, porque sí puede haber transmisión de estos virus interespecies, entonces surge uno nuevo, pero que no necesariamente es más patogénico, no necesariamente es más virulento. En ocasiones incluso ocurre lo contrario. Por ejemplo, un virus que es muy patogénico y valga la expresión virulento, con una presentación más grave de la enfermedad, sí son los virus de origen aviar, sobre todo H5N1 o H9N1. Son, cuando se presentan en el ser humano, de importancia clínica muy significativa, porque pueden llegar a causar incluso letalidades hasta del 35%. Cuando estos virus llegan a presentarse en granjas avícolas, en China, por ejemplo, los chinos o muchos países asiáticos toman decisiones muy radicales. Como les genera epidemias a gran escala a las especies aviares y sobre todo a aves de corral, ellos toman decisiones tan radicales como sacrificar millones y millones de aves de corral que enfrentar una epidemia de influenza aviar en el ser humano. Wow, qué interesante, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero regresando, sería importante, doctor, que nos explicara si este tipo de virus que comparten genes con otros virus que ya han circulado generan cierta inmunidad en quienes los han padecido, o cómo se comporta el organismo frente a estos nuevos virus. Muy interesante. Con esto regresamos, Muy doctor, si le parece, claro, después de la pausa. Usted no se vaya. Viajamos a Los Ángeles, California. Ahí se encuentra nuestro compañero Alejandro Maciel. Él es director editorial de Los Angeles Times en español. Alejandro, qué gusto saludarte. Cuéntanos qué está sucediendo hoy por hoy en Los Ángeles, California. ¿Cómo viven esta pandemia? Sabíamos que habían entrado en un proceso de cierta desescalada, pero entendemos también que se han registrado nuevos brotes. Cuéntanos, por favor. Muy buenos días, Belén. ¿Cómo están por allá en Guadalajara? Pues bueno, como bien lo dices, en el estado de California realmente estamos viviendo lo que podría ser una segunda oleada ya de casos de coronavirus. Este fin de semana feriado del 4 de julio, por el Día de la Independencia, se registró por 15 días consecutivos el pico más alto de casos registrados. O sea, lo cual nos coloca exactamente igual como estábamos hace 2 meses, por ejemplo, o sea, con una cantidad impresionante de casos. Pues ya, como ya sabes, en el estado de California estamos rebasando los 265,000 casos de personas infectadas, pero tal vez lo más grave es que la tasa de positividad, por decirlo de alguna manera, la tasa de registros positivos de exámenes aumentó a un 42%. Esto quiere decir que de cada 100, 42 personas están resultando con el positivo del coronavirus, ¿no? Esto está provocando, como ya sabíamos, una crisis de salud pública, pero por otra parte también una crisis económica y una crisis política, porque en este momento cada vez son más los funcionarios a los que se les está señalando con el dedo de por qué permitieron reabrir la economía tan rápido cuando todavía no estaban resuelta la situación. Entonces, aquí hay un movimiento político, hay una situación económica muy grave, como te había dicho en una colaboración anterior. Las tasas de desempleo continúan muy elevadas, no se ven para cuándo se van a resolver las cosas. Estos son algunos de mis comentarios. Por otra parte, te diría también que las autoridades de salud pública en todo el país están diciendo que efectivamente Estados Unidos está entrando podría ser como una segunda ola de coronavirus, y
a diferencia de la primera, cuando Nueva York era el epicentro con una gran cantidad de casos, ahora tenemos 4 epicentros en el estado de Florida, en Texas, en Arizona y lo que es la ciudad de Los Ángeles. Entonces, el panorama no se ve nada favorable. Claro, Alejandro, quisiera aprovechar este contacto que tenemos contigo. Hace a un par de días, unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decía que se había registrado un repunte importante en el envío de remesas de nuestros paisanos en Estados Unidos hacia México, y llamaba la atención el dato, y por eso te lo pregunto, Alejandro, porque esto ocurre en medio de una pandemia donde se suponía o se pensaba que muchos de nuestros paisanos se iban a quedar sin empleo, no iban a poder salir a realizar sus actividades cotidianas, y esto iba a implicar pues una repercusión en sus ingresos. Sin embargo, esto no fue así del todo, al menos en el último mes. ¿Qué se sabe y qué lectura han dado ustedes a este fenómeno? Mira, la verdad es que no tiene mucho sentido lo que se está diciendo, O sea, realmente las tasas de desempleo de la comunidad latina y de la comunidad mexicana en particular, no solo en el estado de California, sino en prácticamente todo el país, evidentemente ha sido afectada por la pandemia. No tiene sentido de por qué las tasas, las remesas se han incrementado. Hay varias lecturas. Una de las lecturas es de que por lo menos como muchos trabajadores están empleados en sectores que se consideran como esenciales, podrían no haber perdido el trabajo, pero no es el caso de la gran mayoría. La gran mayoría de los latinos, como la gran mayoría de los norteamericanos en general, han perdido el empleo. Entonces no tiene mucho sentido lo que se está diciendo con las remesas. Otras lecturas que se están haciendo y que no son así del todo, no están comprobadas del todo, lo que se está diciendo es de que en este momento también hay un flujo del dinero, del dinero sucio, ¿no? O sea, que está entrando al país por otros conductos que no necesariamente tienen que ver con la remesa. Pero bueno, eso es en este momento simple especulación. Lo que te digo es que no tiene sentido en términos de que laboralmente muchas personas han sido afectadas. Y bueno, ya que estás tocando el tema de la visita del presidente acá a Estados Unidos, sí, hay mucha inquietud, por decirlo de alguna manera, en torno a la visita, porque se considera que tomando en cuenta la experiencia anterior de la reunión de los dos entonces candidatos y con el presidente Enrique Peña Nieto, lo más probable es que el presidente Trump vaya a hacer un uso político de la visita. Y entonces nadie considera, o muchas organizaciones consideran, que no tienen nada que ganar el presidente de México en su visita aquí a este país. Muy bien, Alejandro, pues estaremos por supuesto pendientes, sin duda alguna, uno de los grandes temas esta semana, la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos, su primer viaje al extranjero en casi 2 años de gobierno, así que sin duda alguna será interesante, y evidentemente entendemos que la pandemia será o podría ser uno de los temas que abordara con su homólogo estadounidense. Muchas gracias, Alejandro. Te lo agradezco, que estén muy bien, Hasta pronto. Es Alejandro Maciel, director editorial de Los Angeles Times en español. 5,500 pacientes fueron reclutados para el ensayo Solidaridad para encontrar la solución a COVID-19. En el inicio del 7º mes de la pandemia, cerca de 5,500 pacientes fueron reclutados en 21 países, entre las 39 naciones que tienen aprobación para hacerlo, como parte del ensayo Solidaridad que impulsa la Organización Mundial de la Salud. Ya fueron descontinuados los medicamentos hidroxicloroquina, además del lopinavir y ritonavir, por parte del organismo internacional en la ruta contra la COVID-19. Más de 100 países en las 6 regiones de la OMS se unieron al ensayo o expresaron su interés en participar. 18 de ellos son de América. El organismo internacional los apoya con la identificación de hospitales que participan, capacitación de clínicos hospitalarios y enviar los medicamentos de prueba según lo solicite cada país. El organismo internacional también está invitando a desarrolladores y empresas a colaborar para garantizar la asequibilidad y disponibilidad de las opciones de tratamiento si resultan eficaces. En tanto continúa este ensayo internacional, la empresa Boring Pharmaceutical presentó los resultados de los estudios in vitro de plitidepsina en SARS-CoV-2,
la cual demostró una actividad antiviral entre 2.400 y 2.800 veces mayor que Remdesivir. Otro de los avances en la carrera contra la COVID-19 consistió en que la Comisión Europea otorgó una autorización de comercialización condicional para Remdesivir. Eso lo convierte en el primer medicamento autorizado a nivel de la Unión Europea para el tratamiento contra el coronavirus. Otro esfuerzo por encontrar una solución a la COVID-19 es el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un grupo de científicos trabaja en una vacuna en un tratamiento con base en dexametasona, administrada vía intranasal, y en un método para detectar anticuerpos para identificar a personas infectadas, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, antes de irnos a la pausa, dejábamos sobre la mesa esta reflexión de un virus recombinante del cual se está hablando hoy por hoy en países asiáticos. Usted nos explicaba que comparte genes con virus que ya han circulado en el mundo. ¿Esto qué tanta inmunidad podría dar a quienes ya padecieron esos virus, doctor? Es probable que muy poca inmunidad. De hecho, se sabe que con relación a H1N1 del 2009, pandémico, la inmunidad cruzada que tiene este nuevo virus H1N1 porcino G4 es muy pobre. De tal manera que sí tendría que incluirse para el diseño de una vacuna en el futuro. Si se llegase a presentar una mayor intensidad de transmisión al ser humano y las agencias internacionales visualizaran con mayor riesgo de endemicidad a este nuevo virus, se tendría que incluir entonces antígenos del mismo en el diseño de las nuevas vacunas estacionales, o se tendría que desarrollar una vacuna nueva, lo cual para el caso de un virus de esta naturaleza no sería tan difícil, no sería tan difícil como para el caso de coronavirus. ¿Por qué motivo? Porque la plataforma para desarrollar vacunas contra virus de influenza son plataformas perfectamente establecidas, y recordemos que cada año se diseña y desarrolla una nueva vacuna contra influenza estacional. ¿Qué contiene esa nueva vacuna de cada año? Bueno, lo que contiene son antígenos o virus correspondientes a los circulantes durante el año anterior, con propósitos de que la mayor parte de esos virus queden cubiertos y las personas protegidas contra la mayor parte de los que están circulando. Pero se hace en base a un estudio de circulación de virus de influenza, y entonces algunos de estos biológicos tienen antígenos no solamente de influenza tipo A, sino también de influenza tipo B, con diferentes cepas, dependiendo de lo que está circulando. Entonces, Belén, en concreto, para este nuevo virus parece que no existe inmunidad cruzada, y por lo tanto tendría que visualizarse la incorporación a la vacuna que se diseñe para la temporada, o el desarrollo de una vacuna nueva específicamente para ese virus, en caso de que aumentara en proporciones la transmisión al ser humano y se viera con riesgo. Y esto lo comento también porque estamos en julio. Para estas alturas ya prácticamente quedó diseñada la vacuna de influenza estacional de la temporada 2020-2021. Ya prácticamente quedó desarrollada, y tendría yo que explorar, pero creo que ya no sería tiempo. Creo que ya no sería tiempo para incorporar a este nuevo patógeno eventualmente en la vacuna de 2020-2021.
Doctor, es decir que la vacuna que se aplica año con año y que en general se conoce como vacuna de influenza, sí. esta se ha ido enriqueciendo o adecuando o modificando con base en los nuevos tipos de virus, pero que tienen que ver con influenza. ¿Es así? Efectivamente. La vacuna del año anterior habitualmente no para el año siguiente. Casi siempre tiene diferentes componentes antigénicos, por lo que comentaba antes, porque también cambian los virus circulantes. Existe un consorcio internacional para el desarrollo de las vacunas, en el que participan muchos países, creo que son más de 200 países en el mundo, o las regiones, con propósitos de identificar qué virus está circulando en cierta región del mundo, etcétera, y en base a un análisis de esta circulación viral se diseña la vacuna que va a brindar mejor cobertura para la época inmediata que se va a presentar. Eso es lo que se hace. Pues muy, muy interesante, doctor. Regresamos, por supuesto, con más del tema. Si nos permite hacer nuestra última pausa y regresaremos con más de este y otro tema. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, en Facebook o a través de WhatsApp. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Hemos hablado de los países asiáticos donde se ha detectado este nuevo virus que tiene que ver con pues la influenza. Una variante podría ser de la influenza y precisamente nuestro compañero Víctor Escribano, corresponsal de la agencia EFE en China, nos presenta la actualidad de lo que ocurre en este país. Víctor, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La situación del coronavirus en China parece estar volviendo a la normalidad después del último rebrote registrado en Pekín. Según los últimos datos oficiales, este domingo se sumaron tan solo 4 nuevos positivos confirmados en todo el país, y solo uno de ellos fue en la capital. Además, es el único de los 4 casos que se produjo por contagio local. Los 3 restantes fueron diagnosticados en 3 provincias diferentes y se trata de contagios importados, es decir, viajeros procedentes del extranjero. Hasta ahora, el rebrote en Pekín, que está vinculado al principal mercado de alimentos frescos de la ciudad, ha dejado al menos 334 contagios. En China quedan tan solo 400 casos activos y no se ha reportado ningún fallecimiento en las últimas horas. Sin embargo, el país sigue en alerta ante posibles rebrotes o incluso ante la posible aparición de otras enfermedades cuando la COVID-19 parece bajo control. La ciudad de Bayannur, en el norte del país, emitió una alerta sanitaria por un posible caso de peste bubónica y exigió a los ciudadanos que no consuman carne de marmota. En la vecina Mongolia se habían confirmado al menos 2 casos relacionados con la ingesta de carne de este roedor. Además, en los últimos días, científicos chinos han advertido del peligro de una nueva cepa de gripe porcina, que tiene el potencial de contagiar a humanos y de provocar una nueva pandemia. Esta cepa, altamente infecciosa, causaría síntomas graves, aunque todavía no hay pruebas de que pueda transmitirse entre humanos. Los científicos han pedido aumentar los niveles de prevención y recomiendan desarrollar una vacuna contra ese virus, tanto para cerdos como para humanos. Reportó desde China Víctor Escribano para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Víctor, por este reporte muy completo y bueno, pues muy, muy ilustrativo de lo que está ocurriendo hoy por hoy en China. Regresamos a México, donde este fin de semana llegó a 30,000 el número de muertos por COVID-19 en el 4º mes de la pandemia en México. Este fin de semana México llegó a la cifra de 30,000 muertos por COVID-19, a 4 meses y 6 días de que ocurrió el primer contagio en el país, de acuerdo con el indicador de la Universidad Johns Hopkins. El corte al 4 de julio indica que el número de personas contagiadas ascendió a 252,165. En los últimos 4 días, este país rebasó a España y Francia en la cifra de defunciones por el nuevo coronavirus.
México se ubica en el 8º lugar por el número de casos con COVID-19 a nivel mundial y el 5º en defunciones. Sin embargo, al ser naciones con población de distintos tamaños, hay que tomar en cuenta el total de la población y el número de casos para indicar el riesgo de muerte por país. De acuerdo con la plataforma de periodistas de investigación en América Latina, Conectas, la tasa por país es la siguiente. España tiene 60 defunciones por cada 100.000 habitantes, Francia 44 y México 23. En la región de las Américas, México estaría en la posición 14 en el número de casos por cada 100.000 habitantes. Los primeros 10 lugares son Guayana Francesa, Chile, Perú, Panamá, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Canadá. Es decir, que hay más riesgo de contagiarse en esos puntos hasta el momento, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. A propósito de esto que nos reportaba nuestra compañera doctor Héctor Roel Pérez Gómez, infectólogo, surgió también una nueva polémica, digamos, en cuanto al manejo de los números en México, porque algunos medios titularon en los días recientes que nuestro país había superado el número de muertes a países europeos, pero luego se hacía la acotación que tendría que incluirse también el factor de población, el número de habitantes, ¿no? Nosotros somos casi el doble de lo que pudiera haber en España o en Francia, pero en términos generales los números aún así siguen siendo bastante relativos, ¿no, doctor? Definitivamente el número de muertos por alguna enfermedad en particular, en este caso COVID-19, se debe estimar por número de población, en este caso 100.000 habitantes, porque de otra manera sería ilógico comparar la magnitud, si habláramos de números netos, entre países de proporciones impresionantes en cuanto al número de población, Estados Unidos, por ejemplo, versus México mismo o Brasil. Brasil, claro. ¿No? Entonces, sí, tiene que expresarse siempre la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Y la de letalidad, esa es el número de fallecimientos entre el número de casos de la enfermedad. Por eso se habla de letalidad 11, 11.5, 12% en México, porque el número de personas que se han confirmado con la enfermedad posiblemente no es real. Posiblemente se tiene que multiplicar por un factor 8 o factor 10, han dicho las autoridades sanitarias del país, por el modelo de rastreo que se utiliza, que es el conocido como modelo Centinela. Entonces tienes menos casos detectados, pero la mortalidad sí es la misma y al hacer la división te sale una letalidad muy alta, ¿no? Entonces, sí, en términos de mortalidad, específicamente tiene que ser por 100.000 habitantes, por número de habitantes. Muy bien, doctor. Pues para terminar nuestro tema, genotipo denominado G4 y que comparte genética, como ya nos decía usted, con la gripe porcina H1N1. ¿Qué tenemos que esperar en los próximos días, doctor? ¿Qué información sería importante que se confirmara? Bueno, número uno, debe seguir haciéndose investigación concretamente en lo siguiente. La frecuencia de infección que está teniendo el ganado porcino, porque si se está incrementando importantemente, se debe actuar desde el ámbito de la salud, específicamente animal, de la salud veterinaria, en el desarrollo de una vacuna para la especie, para que esto no se incremente de manera sustantiva y esto eventualmente genere un mayor riesgo para los seres humanos. Número dos, se debe seguir realizando investigación para conocer la intensidad con la que este virus se puede transmitir al ser humano y investigación adicional con propósitos de identificar la transmisión humano a humano, que parece no ser tan fácil, digamos, afortunadamente. Número tres, se tiene que investigar
de los fármacos que se tienen a disposición, como oseltamivir, por ejemplo, amantadina, rimantadina, se tiene que investigar si ese virus es susceptible a alguno de estos fármacos para tener ese conocimiento de manera oportuna en caso de que haya generación de más infección en los seres humanos. Y algo que tú puntualizabas, y muy bien, Belén, lo relacionado con la inmunidad cruzada, que por ahora los estudios demuestran que al parecer no la hay, y si la hubiera, ¿qué tan fuerte es esa inmunidad como para protegernos al estar vacunados, utilizando los biológicos que se desarrollan para cada ciclo estacional? No parece haber esa inmunidad cruzada, lamentablemente, por lo que hipotéticamente sí estaríamos susceptibles, en caso de que la enfermedad fuera al ser humano, estaríamos susceptibles la mayor parte de la población en el mundo. Bueno, pues esperaremos que se informa y que se confirma en los próximos días. Doctor, nos quedan unos minutitos, un par de minutos, para cerrar este programa con un comunicado que circuló este fin de semana, doctor, que firmaban más de 200 científicos en el mundo, en el que mencionaban que existe suficiente evidencia de que el coronavirus podría estar presente en el aire a través de pequeñas partículas capaces de infectar personas. Esto propició también que le pidieran a la Organización Mundial de la Salud que revisara sus recomendaciones, porque entendemos que hasta hace poco tiempo la Organización Mundial de la Salud decía que el principal factor de contagio era persona a persona, estornudando, tosiendo o al hablar. ¿En qué viene a cambiar todo esto, doctor? ¿Y cómo ve usted esta carta de los 200 científicos? Bueno, es una situación en la que tenemos que remontarnos a algunos estudios de investigación que se han publicado con respecto a cuánto tiempo dura el virus en el medio ambiente, de acuerdo a diferentes condiciones. Por ejemplo, estornudo, por ejemplo, hablar, toser. Primero, este virus se comporta de manera parecida al virus del SARS, para el que ya habían venido realizándose estudios al respecto. El virus se envía al medio ambiente a través de pequeñas gotas de 3 micras o más pequeñas, gotículas, o también a través de aerosoles cuando tosemos o estornudamos. Los estudios demuestran que su permanencia, sobre todo a través de aerosoles, en el medio ambiente no es mayor a 3 horas. No es mayor a 3 horas. Y está con una metodología muy bien hecha, está publicado hace un par de meses en la revista New England Journal of Medicine. En las gotas de mayor tamaño, evidentemente estas caen mucho más rápido al piso y además no viajan más allá de 1 metro. Pero en el caso de los aerosoles, estos pueden viajar, o las gotículas pueden viajar 1,5 metros, de ahí lo de la distancia de 1.8 metros o 6 pies, y los aerosoles expulsados a través de la tos o el estornudo pueden viajar hasta 6 metros. Entonces, pero lo que sí sabemos es que la mayor permanencia en el medio ambiente, en el aire específicamente, es de 3 horas, no más. Entonces, las recomendaciones posiblemente deben estar sustentadas en eso y ya han sido emitidas, yo considero que con mucha seriedad y muy apegadas a estos aspectos. Ahora, Belén, entiendo que el pronunciamiento de estos científicos está orientado más a diferenciar en la permanencia del virus en el aire, pero en espacios cerrados, comparativamente con espacios abiertos, lo cual puede ser diferente. Para eso se necesitan estudios adicionales.
no hay suficientes en este momento. Y no es mala la recomendación de que se analice de manera diferenciada, porque eventualmente la mayor transmisión no ocurre en espacios abiertos, sino en espacios cerrados, precisamente. Y doctor, utilizando una frase muy coloquial, mientras son peras o son manzanas, el uso del cubrebocas sigue siendo una muy buena opción. Efectivamente, en tanto se tienen estos estudios adicionales, el uso de cubrebocas proporciona una buena protección. Muy bien. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. Muchas gracias, Belén, igualmente. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.